Muy bien, pues continuamos en este tercer vídeo con, cómo realizar proyectos de investigación cualitativa. Concretamente, nos gustaría hablar de cómo se hace la presentación de resultados y cómo se abordan pues, las conclusiones y las discusiones, ¿no?, posteriores a las mismas. Así como, comentar una serie de lecturas recomendadas en el ámbito de la investigación cualitativa. Respecto a los resultados y la discusión, vamos a hablar primero de una serie de consejos para cómo plantear pues, los resultados y cómo plantear también pues, las conclusiones y la discusión, como decía, ¿no? Algunos consejos importantes, ¿no?, sobre la presentación de resultados. En primer lugar, es importante comenzar con las dimensiones contextuales, es decir, que seamos capaces de contextualizar la información, es decir, describir dónde se da la investigación, dónde tiene lugar, cómo es el campo de estudio, de trabajo, qué características tienen los participantes, las personas sobre las que estamos investigando, ¿no? También, es muy importante que seamos capaces de hacer una diferenciación de epígrafes para que seamos capaces de analizar cuáles son las distintas dimensiones que se van a estudiar en el trabajo que estamos realizando, ¿no? También es muy importante en una presentación de resultados pues diferenciar claramente entre lo que sería una tabla, lo que sería pues un gráfico, una figura, que por supuesto pues los presentemos numerados con un título que obviamente pues tengan la referencia pertinente, si es de elaboración propia o si es tomado de algún autor. En definitiva, pues que presentemos unos datos consistentes, ¿no? A continuación un ejemplo pues de un cuadro, ¿no? Pues vemos aquí participantes en la investigación, pues se puede plantear un cuadro como el que vemos en la pantalla, ¿no? Vemos que es muy habitual también usar seudónimos para preservar un poco la confidencialidad de las personas que estamos investigando. Pues el nombre en teoría, el sexo, la edad, qué estudios tiene, cuál es el perfil. Oye, pues este estudiante de origen migrante tiene, pues una capacidad económica limitada o tiene hijos a su cargo, ¿no? Tiene que decir que podamos tabular, que podamos diferenciar las distintas características de los miembros de la muestra, ¿no? De las personas que estamos entrevistando o estudiando, observando o lo que sea, ¿no? También, pues podemos usar tablas, ¿no?, como la que vemos en imagen, ¿no?, que yo pueda, pues por supuesto poner en la parte de arriba de la misma el número de ella, ¿no?, tabla número 1, el título, ¿no?, tasa de afiliación a la seguridad social en el primer y cuarto año, por ejemplo, ¿no? Y abajo pues pondríamos que poner la fuente, ¿no? Oye, pues la fuente, pues el Ministerio de Educación o el Ministerio o el manual de tal persona, es decir, el autor que, al que se atribuye la autoría de esa tabla, ¿no? Y lo mismo, pues puedo recoger distintos datos que considere oportunos dentro de mi estudio. Otra opción importante, pues que yo pueda presentar algún tipo de ilustración, de figura, ¿no?, como la que vemos en la imagen, ¿no? Aquí vemos, pues una serie de sistemas de categorías en los cuales yo he basado un estudio, ¿no? Pues aparecen los distintos descriptores, el título de la categoría, la subcategoría que pueda salir, es decir, que yo pueda hacer como ejemplificamos en esta imagen, pues una especie de árbol de categorías y subcategorías. Una cuestión importante es que seamos ordenados en la presentación de los conceptos, de las ideas que estamos planteando, ¿no? Es decir, que para cada dimensión, pues vayamos comentando una serie de resultados en orden, de más relevante a menos relevante, ¿no? En principio, pues podemos ofrecer una perspectiva general, también podemos destacar pues casos opuestos o casos que se separan, ¿no?, de digamos la mayoría, ¿no?, la discrepancia, la divergencia, y que intentemos también ilustrar en cierto modo cómo interpretamos la información a través del discurso de los participantes, es decir, que yo pueda, pues argumentar con citas textuales de alguna parte de las entrevistas lo que yo estoy sacando de las, pues del análisis de las mismas, ¿no?
Es decir, que yo puedo usar citas literales. Tampoco conviene abusar mucho de estas citas literales, ¿no? Es decir, aunque parezca perder el tiempo, es importante perder ese tiempo, que no se pierde, buscando la cita que mejor se adapta o que mejor ilustra la idea, la interpretación que estoy haciendo de unos datos determinados. Claro, por último, pues estaría la fase de discusión y de conclusiones, ¿no? Muy importante. Esa fase no consiste únicamente en resumir. Unas conclusiones deben dar respuestas a, a los problemas que se plantean en la fase preliminar, a los objetivos. Es decir, las conclusiones deben responder a los objetivos de investigación. Es decir, no se trata de empezar a decir cosas sin sentido o, permítanme la expresión, chorradas que me permitan, digamos, rellenar páginas, ¿no? Frases rimbombantes o frases que, bueno, que tengan afirmaciones obvias, ¿no? Sino que debemos de ofrecer respuestas a los objetivos, al problema de estudio. También, bueno, lo que se va a hacer es examinar y reinterpretar los datos, los resultados que, bueno, se han obtenido en la investigación, ¿no? Teniendo presente lo que definimos al principio, el marco conceptual. Por tanto, no debemos, digamos, incidir o insistir en los resultados que ya se han presentado. Es decir, no se trata de volver a decir los resultados que hemos dicho justamente en el epígrafe anterior. Se trata de examinar, reinterpretar, mirar los resultados desde la perspectiva del marco conceptual y, como digo, siempre respondiendo a los objetivos. ¿Qué se va a hacer? Pues se van a explicar los resultados, se van a comparar con los estudios previos, con los conocimientos previos que se han planteado, y no tenemos que quedarnos en resumir, bueno, nuestros propios hallazgos que hemos presentado en la fase de resultados, sin hacer el esfuerzo previo de integrarlos dentro del conocimiento científico, dentro de los estudios que se hayan hecho en ese ámbito. Se van a identificar, por tanto, qué limitaciones tiene nuestro estudio. Se van a sugerir líneas futuras de investigación y recomendaciones, pues, para la práctica del ámbito en el que hemos estado investigando. Son, por tanto, digamos, las limitaciones que se han encontrado en el estudio. No se trata de hacer una justificación, ¿no? En que digamos, oye, pues es así porque, claro, no he podido hacerlo de otro modo. Se trata básicamente de identificar esas limitaciones. Por último, bueno, pues os dejo ahí una serie de citas, una serie de referencias que os pueden ayudar a, bueno, pues a ampliar vuestra información en relación a la investigación cualitativa. Por ejemplo, bueno, pues la obra de Ballesteros, ¿no? De Taller de Investigación Cualitativa, que está editado en la UNED. Bueno, la obra de Rodríguez Gómez, de Javier Gil Flores y de Eduardo Jiménez, ¿no? Que son, bueno, digamos, una de las personas más citadas y más reputadas en este ámbito. Estamos hablando de una monografía titulada Metodología de la Investigación Cualitativa, que está editada por Archidona, por Aljibe, en Archidona. Y bueno, pues esa serie de estudios como son los de Ose, Sánchez, Tapias y Ibáñez Mansilla, sobre investigación cualitativa en educación, hacia la generación de teoría a través del proceso analítico, las de Rebollo y Jiménez Cortés, el rigor de la investigación cualitativa para garantizar su publicación, y bueno, pues el trabajo de Suárez Relinque, del Moral y González Fernández, que básicamente son consejos prácticos para escribir un artículo cualitativo publicable en psicología, aunque bueno, en el ámbito de la educación pues es también muy similar. Y bueno, también el trabajo de Herrera Pastor. Por mi parte, bueno, simplemente deciros que lo más difícil en cualquier ámbito de la vida es el comienzo. Lo mismo ocurre con el TFM. Lo más difícil es empezar a escribir. Si escribimos todos los días un poco, seguro que lo hacemos rápido. Si lo dejamos todo para el último mes o la última semana, os aseguro que nos va a salir un buen TFM. Pues muchas gracias por vuestra atención
y espero que estos vídeos os hayan ayudado a ver las pautas fundamentales de la investigación cualitativa.